nombre es Fernando Miranda, soy director en este momento del Instituto de Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República. Mi formación, digamos un poco por qué terminé en las artes visuales. Yo originalmente, en el año 86, mi idea era entrar al IPA, quería ser profesor de dibujo, en verdad en aquella época era profesor de dibujo, mi idea era ser profesor de dibujo, pero como yo no venía del bachillerato en arquitectura, había hecho el recorrido por el humanístico, en realidad había hecho economía y también derecho, los dos sextos años en aquel momento. Entonces el IPA pedía varias pruebas para ingresar a la docencia si no se tenía el bachillerato específico del profesorado que se pretendía acceder. En aquel momento recuerdo que era, además de un test de aptitud de ejercicio de la docencia que se hacía, se pedía un dibujo al natural, una guarda de diseño y no me acuerdo qué otra prueba. Bueno, como yo era contrario a ese tipo de pruebas y realmente sentía que tenía una verdadera vocación por el tema de la enseñanza artística y por el dibujo y cierto interés en esas cuestiones, más allá del bachillerato que había hecho, me pareció que casi que ofensivo que me pidieran todo eso, y entonces decidí como una doble condición hacer Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades y Bellas Artes en lo que en aquel momento era la Escuela Nacional de Bellas Artes. Como creía y aún creo que el campo de la educación artística naturalmente está relacionado con el campo de producción de las artes visuales, pero es en sí un campo específico. Digamos, mi intención era como desarrollar teóricamente los modelos que entendía habían operado en la formación en educación artística como un campo y un espacio académico diferente de la creación. Cuando yo me incorporé a Barcelona, en el 2003, estaban emergiendo, digamos, 2003, 2004 con cierta fuerza o en algunos casos emergiendo, en otros casos consolidándose algunas posiciones vinculadas a los estudios de cultura visual, que de alguna manera devienen, digamos, de los estudios culturales como espacio interdisciplinario o como pretensión de un espacio interdisciplinario de los años 70 y principios de los 80, y esta vez enfocado como a lo propiamente visual, digamos, ¿no? A mí me interesó mucho eso porque daba un enfoque que más allá de lo artístico, digamos, o de aquello que pudiéramos ubicar en el campo del arte, trabajaba sobre un conjunto de otras posibilidades de lo visual y de artefactos visuales, para llamarlos genéricamente, donde ocurrían cosas similares a las que habitualmente le pedimos al campo de las artes visuales y que no, en la educación tradicional de las artes visuales no estaban siendo consideradas. Por eso me interesó y hasta ahora me interesa y trabajo en el enfoque de los estudios de cultura visual, no para desmerecer las artes visuales, sino justamente para ampliar, digamos, el espacio de lo que yo considero compete a la educación artística, que no es solo la educación en los contenidos del arte. Entonces ahí hay un par de cuestiones, un poco en principio de lo que estábamos hablando, que es en principio dos cuestiones de las que estábamos hablando, que es si la educación artística es como contenido de las artes visuales o de alguna manera casi como pensamiento de arte o en el sentido más metodológico creativo, lo cual puede ser para las artes visuales, puede ser para cualquier otro campo disciplinar, incluso puede haber formas metodológicas propias o surgidas de las artes visuales que pueden operar en otras disciplinas como formatos o maneras creativas, digamos. Por un lado, yo creo que las artes visuales tienen, digamos, en su sentido más tradicional, pero en el mejor concepto de lo tradicional, algo bastante recostado a la historia del arte
o a la historia de las artes visuales, sobre lo cual debería todavía hacerse bastante crítica, digamos, en la selección de las obras, en la selección de lo que se considera lo artístico, o el que delimita lo artístico y la condición de artista, digamos, en la que todavía hay espacio para el análisis o para visiones diferentes de análisis sobre determinadas obras y determinadas producciones visuales. Ese campo aún creo más vinculado a la historia del arte y a cierta historia de los próceres del arte, que a veces pasa como en la historia de los países o de las, digamos, o la historia más clásica y tradicional, que se establece como un conjunto de próceres de lo artístico, que son los que todo manual o texto de historia del arte pareciera que tuviera que contener. Entonces, ahí hay un espacio que creo que todavía está abierto para la crítica, para el análisis, para volver a trabajar sobre significados de las obras de arte, de su forma de producción, su forma de circulación, lo que tiene que ver con el mercado, pero también lo que tiene que ver con la generación de nuevos discursos y de nuevos relatos a partir de provocaciones de obras de arte anteriores, por decirlo así. Y ni que hablar también para comprender lo que pasa en el arte contemporáneo, porque yo creo que muchas veces hablando con maestras o con profesores de secundaria, hay una gran apetencia por la formación en arte contemporáneo, y hay también una tensión muy evidente entre la demanda formal de los sistemas educativos y la demanda curricular y de los planes respecto a cierta concepción de lo artístico mucho más apegada a lo histórico, mucho más apegada a lo secuencial, mucho más apegada a una historia de artistas individuales y de personas individuales que han hecho arte, que a otro tipo de enfoques que se están trabajando desde diferentes lugares del mundo, digamos. Hay un texto muy interesante que se llama Historia Social del Arte, que es efectivamente eso, digamos, la historia social del arte en Estados Unidos, donde hay muchos ejemplos allí de aún haciendo un recorrido casi en paralelo al final del siglo XIX y al siglo XX, casi en paralelo a lo que cualquier texto de historia del arte recogería, pero tratando otros ejemplos y otras experiencias mucho más colectivas, mucho más vinculadas a la reivindicación social, mucho más vinculadas a experiencias más acotadas o más micro, pero con potencial, digamos, de ser comprendidas como espacios alternativos donde también ha ocurrido lo artístico y que sin embargo no ha sido como legitimado. Entonces ese es un tipo de enfoque que creo que es interesante, pero sobre lo que los programas y la institucionalidad y los currícula, digamos, no trabajan. Y entonces se produce también una cierta tensión entre lo que los programas demandan y lo que las propuestas curriculares demandan y lo que los maestros y las maestras y los profesores y las profesoras son capaces de hacer o se sienten en condiciones de hacer. Pasa en estos ámbitos que se han ido abriendo de espacios de arte, no sé qué, en que también de alguna manera se incorporan otros profesionales, supongamos egresados de Bellas Artes incluso, pero que no tienen formación educativa estrictamente, ni pedagógica, entonces el contenido en sí no resuelve la condición de lo educativo o la concepción de lo pedagógico, como no lo resuelve si fueran licenciados en ciencias o en biología o en matemáticas. Entonces, por ser licenciado en artes no se resuelve la condición de lo pedagógico ni se subsana la formación didáctica. Pero aún así, parece que el sistema no le importa resignar la formación de sus educadores en una condición más universal del conocimiento, digamos, porque también es como abdicar. El ingreso de otros profesionales está muy bien, yo creo que le hace bien a las instituciones educativas, pero eso no puede ser una excusa como para abdicar de la formación
que los maestros y las maestras y los profesores y de comunicación visual especialmente u otros deben tener, digamos, ¿no? Entonces, porque no, porque si no se corre el riesgo de que, bueno, ahora tenemos el profesor de taller o el tallerista, porque en muchas escuelas públicas el profesor del taller o el tallerista de plástica y no sé qué. Pero no se termina resolviendo. Entonces, por un lado puede ser como descansarse en esa situación, abdicar de que, bueno, esto no es mi competencia, lo hacen otros. Esos otros no estrictamente tienen la formación ni se generan espacios de colaboración real. Y a su vez, hasta cierto punto yo creo que se reproduce, digamos, cierta mirada hegemónica sobre las artes visuales, ¿no? Entonces, cuando, no sé, yo me he encontrado situaciones de que me han invitado a una clase de niños de 5 años a hacer juguetes como los hacía Torres García. La invitación decía, ¿podés venir a hacer juguetes como los hacía Torres García? Entonces yo he dicho, no, puedo ir a hacer juguetes como lo harían los niños de 5 años de tal escuela. Y eso hace caer la invitación, porque los juguetes como los hacía Torres García, digamos. Entonces, si lo que se propone es, bueno, juntemos una bolsa de recortes de madera, pintura, y pensemos cómo transformar eso en juguetes. Podemos trabajar sobre lo que es un juguete, sobre su condición cotidiana, sobre las situaciones de apego, sobre situaciones de construcción imaginaria, sobre la producción de relatos, sobre la importancia para las narrativas, sobre la función del juguete, sobre el interés del niño o de la niña de crear su propio juguete. En fin, todo eso se puede trabajar, pero Torres García puede ser una referencia, como tantos otros pueden ser referencias de la historia del arte, pero no puede ser lo que prima. Lo que prima tiene que ser, bueno, cómo estos niños y estas niñas trabajan con esto y crean un juguete desde esa condición en un contexto concreto. Entonces eso es, de alguna manera, en base a una postura que yo creo hegemónica y que parte del artista héroe o del artista prócer, termina en hagamos juguetes como los hacía Torres García. Y yo creo que en principio deberíamos pensar la pregunta o la consigna un poco al revés. Hagamos juguetes como los hacen los niños de esta escuela que tienen 5 años y luego veamos qué referencias podemos encontrar en prácticas artísticas que han hecho juguetes o en prácticas visuales que no están catalogadas en lo artístico, que a veces pasan por lo antropológico, por lo comunitario, por otros ámbitos, donde también hay personas que producen sus propios juguetes o que transforman cosas para hacer sus juguetes, etcétera, y entonces se enriquece, creo yo. Y no nos estamos yendo del espacio de la educación artística, nada más estamos generando otro tipo de contenido. Me parece que ahí entra, además de los contenidos, la cuestión metodológica como posibilidad de producción de un pensamiento diferente, que no es mejor, no es peor, pero es distinto, digamos, que en principio no tiene la pretensión de ser contrastado por lo experimental, y entonces creo yo que hay un espacio dentro de la educación de las artes visuales, que es el interés por poder imaginar cuestiones que no tienen la pretensión de ser contrastadas, y entonces eso nos da posibilidades de experimentar soluciones, de decir, bueno, generemos un relato sobre esto, una narración diferente de algo que puede ser diferente, que no necesitamos contrastarlo, que no va a tener una funcionalidad específica, pero que nos permite producir imaginación, producir pensamiento, entender que las cosas pueden conceptualizarse de otra manera distinta a las que recibimos, digamos. Entonces hay como dos cosas, digamos. Por un lado, los contenidos en sí, de todo lo que se ha acumulado en la historia del arte, a nivel estético, a nivel técnico, digamos, y que se ha expresado en diferentes corrientes por diferentes personas, que ha sido usado además de diferente manera, y para cuestionar también incluso las ideas que eso conduce, ¿no? Porque hay una idea de lo estético con la belleza o de vinculación del arte con la belleza, y a veces el arte ni es bello ni
ni es lindo, ni es bueno, ni es sanador, ni nada, sino que el arte a veces puede ser brutal, puede ser oprobioso, puede ser usado con fines, digamos, para nada humanitarios, etc. Entonces, o puede ser feo, digamos, ¿no? Puede ser trágico, o puede ser un espacio de sublimación de situaciones que nosotros no soportaríamos si supiéramos que fueran reales, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera la brutalidad en lo artístico tiene un espacio interesante de sublimar cuestiones vinculadas al dolor, a la muerte, en fin, a otro tipo de sentimientos que sabemos que están ahí, que nos hacen pensar sobre eso, pero que también tenemos una cierta sensación de tranquilidad cuando sabemos que eso no está ocurriendo y es una representación, una simbolización de algo que sí pasa en situaciones reales. Entonces, me parece que, y después también una cuestión en lo metodológico, que creo que los procesos de producción creativa tienen elementos que son interesantes de colocar y de construir en espacios de interdisciplina, ¿no? para también discutir, ¿no? Nosotros tenemos ejemplos de trabajar en proyectos casi que son de co-creación con disciplinas científicas. Todas las disciplinas científicas, aún las más duras y las más puras, producen imágenes visuales. Yo creo que quienes producen imágenes visuales en las ciencias y en las tecnologías terminan por, digamos, asignar a esas imágenes visuales condiciones y categorías que nosotros tranquilamente podríamos asignar a las imágenes visuales del arte, porque las consideramos, todo eso que he dicho, ¿no? Las consideramos bellas, las consideramos, digamos, interesantes, las consideramos que nos realizan, en fin, nos representan, nos tranquilizan, y hay una asociación también que hemos encontrado de la idea de belleza con la idea de verdad, ¿no? Entonces en la ciencia muchas veces pasa que, trabajando en cuestiones de investigación y de cuestiones de colaboración, la gente que hace ciencia encuentra en las imágenes que produce belleza cuando son imágenes que confirman hipótesis y que ratifican la idea de verdad. Por lo tanto hay una asociación que además está bastante descrita en la literatura de las artes visuales, referida especialmente al vínculo con las ciencias, que es esa asociación entre la idea de belleza y la idea de verdad. Que lo interesante también es pensar que ambas son contingentes a la época, digamos, y que lo que es verdadero hoy no lo ha sido antes y probablemente no lo será mañana. Lo mismo que lo bello que consideramos bello hoy no lo ha sido antes y probablemente tampoco lo será mañana. Sin embargo, hay una relación entre belleza y verdad que es muy interesante de ver en el arte y que es muy interesante de ver en la ciencia, y que como discusión en sí no pertenece a ningún campo específico.